Hola, hoy día continuamos con nuestra serie donde estamos viendo la iglesia de Filadelfia. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7 al 13. Dijimos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, pero era grande a la vez. Y yo quiero que veamos ahora las características que tenía la iglesia de Filadelfia. En nuestra traducción en español de la Biblia Reina Valera 60, se nos dice que la iglesia tenía poca fuerza, pero por las palabras usadas en el original griego, es decir, podemos comprender que era una iglesia que podía ser considerada pequeña en tamaño, en cantidad, en número o en dignidad ante la sociedad, pero junto con esta palabra griega, es decir, la iglesia a la vez poseía un poder milagroso del Señor. ¿Qué poder poseía la iglesia de Filadelfia? El poder de hacer maravillas. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que posiblemente no tenía grandes recursos, no tenía grandes riquezas, pero tenía algo mucho mejor. Tenía el poder de Dios para traer salvación y sanidad a las personas. Esto nos recuerda al apóstol Pedro cuando dijo al hombre que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo La Hermosa, en Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se incorporó y comenzó a caminar. Queridos hermanos, tenemos que comprender que el verdadero poder de la iglesia de Cristo no es el poder económico, no es el poder social, no es el poder político. El verdadero poder que la iglesia de Cristo debe tener es un dunamis de Dios, es decir, el poder de hacer maravillas y de salvar al pecador. Pero además, esta iglesia tenía otras características. Dice que había guardado la palabra del Señor y no había negado su nombre. Es decir, que era una iglesia que no se había desviado de las enseñanzas del Señor, pues la palabra original de guardar es la palabra tereo, que significa vigilar, mantener el ojo sobre algo. Es decir, la iglesia de Filadelfia era una iglesia vigilante en contra de las falsas doctrinas que abundaban en esa época, para que no entraran a la iglesia, y no había negado el nombre del Señor con su testimonio. Otra característica que el Señor resalta positivamente de esta iglesia es el identificarse con Cristo. Dice Apocalipsis 3:8: y no has negado mi nombre. Hermanos amados, cuán importante es que la iglesia cristiana de hoy se identifique con Cristo. Hoy muchos creyentes viven bajo un determinado sistema o moda, pero ¿cuántos nos identificamos con Cristo? El Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a expresar una frase que debiera ser nuestro lema, nuestro rótulo, nuestro nombre, nuestra identificación. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a identificarnos ante el mundo de esta manera? La iglesia de Filadelfia
en ningún momento ocultó su identidad, porque la identidad de la verdadera Iglesia universal tiene un solo nombre, y ese nombre es Cristo. En resumen, la iglesia que Cristo alaba es la que uno se identifica con Cristo siendo siempre fiel. 2, trabaja constantemente aprovechando todas las oportunidades. 3, retiene la sana doctrina. 4, no se compromete con el mundo, aunque implique tener poca influencia en él. Y 5, es decir, la iglesia tiene buena reputación. Continuamos con esta serie en la próxima reflexión. Que Dios le bendiga.